Hay una palabrita clave que tenemos que usar cada vez que hablamos de la relación de Dios con la humanidad. Es una palabrita que se ha mal usado, se ha mal interpretado. Es una palabrita que la han complicado. Es una palabra que también la han utilizado para manipular e incluso la utilizan como una forma de magia. Sí, esa palabra es fe. Así que miren, apriétense los cinturones porque nos vamos a montar en una montaña rusa. En ocasiones van a ver, miren, bajadas así momentáneas, pero en otras vas a sentir que todo da la vuelta. Pero quédate, porque a veces es necesario que seamos sacudidos para poder entender lo que dice la Escritura sobre fe. Bienvenidos a este Tu Podcast Entre Líneas. Mi nombre es Julio Burgos y bueno, nosotros hablamos del contexto, hablamos del trasfondo, hasta el tono de las escrituras. Así que en cada uno de estos episodios, si no has visto el anterior, por favor, velo porque es importante seguirle la secuencia. ¿Por qué? Porque hoy vamos a comenzar yendo precisamente a un momento de la escritura que discutimos en la sección anterior, en el episodio anterior. Y fue ese momento donde Pablo tiene la encomienda de llevar el evangelio a un grupo de atenienses, personas que no conocen nada de Dios. Y entonces Pablo tiene el reto de tener que hablar de Dios sin utilizar nada de su contexto judío. O sea, él no podía hablar de Adán, de Eva, de Moisés, de Abraham, nada de eso. Tenía que buscar la manera de convencerles y hablarles de Dios. Pero cuando Pablo hace su exposición, la cual es magistral, por favor, vaya al episodio y véala con detenimiento. Hay un momento particular que quiero comenzar en este episodio, que es el que prácticamente nos va a dar el pie forzado para comenzar el tema de hoy. Y es en Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25. Y dice, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. No vive en templos hechos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Quiero subrayar ese momento cuando Pablo dice, como si necesitara de algo. ¿Qué podemos inferir? Pablo está diciendo que Dios no necesita nada, que no necesita nada de nosotros. Oh, pero esas son palabras fuertes, porque, bueno, te hablo a una persona como yo que llevo años en el Evangelio. Yo conocí al Señor hace más de 30 años. Y en el caminar en el Señor, poco a poco uno va aprendiendo de Dios, se va acercando a Dios y uno va así tanteando a ver cómo es la cosa, ¿verdad? Y una de las cosas que a veces uno piensa es que cada vez que yo adoro al Señor, pues el Señor se alegra, el Señor se goza. Y de alguna manera Dios se agrada de mi adoración, ¿verdad? En ocasiones también uno piensa, bueno, yo obedezco al Señor y yo sé que eso le agrada. Pero sin embargo, una cosa es que pensemos que le agrade y otra muy diferente es que pensemos que Dios la necesita. ¿Usted me está captando? Por ejemplo, para los atenienses, la mitología, todos estos ejercicios de rituales y adoración eran para satisfacer a los dioses, como si los dioses se alimentaran de la adoración. Mientras más creyentes, más se iban a alimentar, ¿verdad? Como si necesitaran de eso. Y por eso cuando Pablo dice que Dios no necesita de eso, también se refiere a nosotros. Cuando adoramos al Señor, no es porque Dios lo necesite. Y ahora, cuando decimos que no lo necesita, quiere decir que nosotros no le añadimos más a Dios cuando lo adoramos. ¿Ok? Así que, y no le quitamos tampoco si lo dejamos de adorar. Que quede claro, ¿ok? Lo mismo pasa con la obediencia. Nosotros obedecemos al Señor, pero no obedecemos para añadirle nada a Dios. Tampoco le quitamos a Dios cuando dejamos de obedecerle. No, 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 no.
Dios siempre seguirá siendo el mismo. Dios es todo en todo. O sea, nosotros no podemos hacer nada que Él necesite. Tampoco, por ejemplo, ni digamos de nuestro dinero. Hay quien dice, bueno, lo que pasa es que yo doy al Señor para que su reino y su obra se extienda sobre la tierra. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera nuestro dinero Dios necesita. Dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. Ah, bueno, un momento, pero entonces, si Dios no necesita nada de mí, entonces yo sé que quizá en algún momento en tu vida como creyente, o quizá ahora que estás comenzando a tener experiencias y a conocer al Señor, una de las cosas que pensamos es, bueno, déjame orar para ver si Dios me concede esto o me concede lo otro. Y de hecho, hay personas que han pasado por momentos traumáticos y es ahí donde han acudido a Dios. Y es muy famoso esa manera de orar donde dicen, Dios, por favor, sana a un familiar o interviene en mi vida, sáname o haz esto, haz lo otro. Si lo haces, te voy a servir y te voy a obedecer y voy a convertirme al Señor y voy a buscar de ti, ¿verdad? Y entonces, parece inconsciente que lo hacemos, pero de manera inconsciente estamos queriendo decir como si con Dios se pudiera negociar. Ujú. Como si pudiésemos llegar a un trueque con Dios, una negociación. ¿Y qué pasa? Cuando usted busca la definición de la palabra negociación, la palabra negocio implica lo siguiente, implica que yo necesito algo de ti y tú necesitas algo de mí. Si esa dinámica no ocurre, no va a haber nunca negociación. Por lo tanto, si se dan cuenta, esto de negociar con Dios no tiene ningún sentido. No, 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 no. No tiene ningún sentido porque es que Dios no necesita nada de mí. Nada que yo le dé le va a añadir o nada que yo no le dé le va a quitar. O sea, Dios siempre será siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, independientemente de lo que yo le pueda dar a Dios. Ajá, pues entonces, eso nos lleva a la pregunta obligada. Ven acá, si Dios no necesita nada de mí, entonces, ¿qué busca Dios de nosotros? Ahí llegamos al meollo del asunto. Ahí llegamos a lo que se refiere precisamente la fe. Para eso es necesario ir a un momento donde Jesús habla precisamente de eso. Porque hay quien dice, bueno, Pablo le dijo eso a los atenienses de que Dios no necesita nada de nosotros. Bueno, es que Pablo es un teólogo y bueno, probablemente son palabras medias así rebuscaditas, pero no, no, no. Vamos a ver lo que dijo Jesús. Y Jesús fue un poquito más fuerte cuando lo menciona aquí y cuando le están hablando a los discípulos. En Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10 dice, cuando un siervo vuelve del campo después de trabajar, ¿acaso su amo le da las gracias por hacer lo que se le ordenó? Claro que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan, somos siervos inútiles, solo hicimos nuestro deber. Ok, ok. Vemos en este momento donde Jesús está hablando precisamente de la relación amo y siervo. Y de pronto usted notaría que es una relación fría. O sea, está el amo, el siervo no tiene nada que simplemente es un siervo inútil, simplemente obedece a su amo. Lo que pasa, Jesús quiere ser fuerte en cuanto a una idea errónea, en cuanto a quién es Dios y cuál es la relación que busca Dios con nosotros. Entonces, Jesús, cuando habla en esta ocasión, es importante ver cómo, primero que el siervo no puede negociar con su amo. No hay forma de negociación. El siervo no está buscando una paga. ¿Y qué podríamos decir de Dios? Dios nos debe algo. Dios tiene que pagarnos algo. Recuerden que dice la palabra que cada día son nuevas sus misericordias. Sus misericordias son nuevas cada mañana.
Miren, el hecho de que yo esté aquí hablando, de que podamos respirar, se lo debemos a Dios. El hecho de todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. ¿Cómo que Dios nos debe algo? Dios nos debe Dios no nos debe nada. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo da. Así que no tiene sentido ese de que Dios me deba algo. Y de hecho, vemos que el siervo no está haciendo lo que hace buscando algún resultado. No está haciendo un trueque. El siervo no hace eso con el amo. Así que cuando Jesús habla de la relación de Dios con nosotros, tenemos que ver precisamente ese momento donde de manera clara dice, no, ustedes no tienen nada que negociar con Dios. Dios no nos debe nada. Nosotros no tenemos por qué hacer nada para que Él nos dé a esto o lo otro. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos porque simplemente en respuesta a lo que ya Dios ha hecho por nosotros. Todo lo que tú puedas hacer es en respuesta a ese amor de Dios por nosotros. Y eso es lo que debe motivar todo lo que yo haga. Todo. En amor y porque simplemente Dios lo hizo por mí primero. ¿Ok? Queremos entonces ver esa conexión entre Pablo y Jesús y compararla. Fíjense que Pablo dice, Dios no se deja servir como si necesitara de algo. Pero Jesús dice, hacer todo bien no obliga a Dios a responder. ¿Escucharon? Hacer todo bien no obliga a Dios a responder. Ambos están diciendo lo mismo. Dios no necesita nada de nosotros. Nada de lo que hagamos lo completa, ni nada de lo que deje de hacer por Él le reduce a Dios nada. Nada lo debilita. Él sigue siendo fuerte, poderoso y sigue siendo Dios. Ahora, volvemos al asunto, porque la pregunta sigue siendo, si Dios no necesita nada, entonces, ¿qué es lo que Él busca de nosotros? Bueno, pues ahí entonces es necesario explicarles un asunto muy importante. Dice la palabra que cuando hablamos de nuestra relación con Dios, vemos claramente, y le acabo de mostrar, que Dios no necesita de mí. Sin embargo, cuando Dios mira al hombre y busca al hombre, Él busca algo, sí, Él busca algo. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Vuelvo y repito. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dimos con el clavo. Dimos con el clavo. La palabra de fe sigue siendo sumamente importante para la relación de Dios con la humanidad. Y es por eso que tenemos que hablar de fe. Y para hablar de fe, una cosa que quiero hacer es este ejercicio. Bueno, yo soy, como saben, profesor de matemática y hay algo que se llama lógica dentro de la matemática. Y en el lenguaje de la lógica hay un concepto llamado bicondicionalidad. Bicondicionalidad es la regla que debemos seguir cada vez que vamos a definir algo. Por ejemplo, no se me asuste, pero voy a hablarle de algo sencillito. Por ejemplo, si yo digo, la figura tiene tres lados, sí y solo sí es un triángulo. ¿Ok? Ahora, vamos a invertir el orden. Si la figura es un triángulo, sí y solo sí tiene tres lados. ¿Verdad que funciona en ambas direcciones? Eso se llama bicondicionalidad. Y la bicondicionalidad es clave para definir cualquier cosa. Una vez tú lees la definición tiene que hacer sentido con la palabra y la palabra con la definición. Muy bien. Ahora estoy listo para enseñarles la bicondicionalidad entre la palabra fe y la palabra confianza. Ahora, ¿por qué usted quiere que yo le haga esto? Mire, en mi caso personal, la palabra fe fue mistificada. Yo escuchaba a la gente decir, aquel recibió porque tiene fe, aquel no recibió porque no tiene fe. Escucho la palabra que dice Jesús mismo diciendo, el que tiene fe como un grano de mostaza le dirá a ese monte, muévete y se moverá. O sea que entonces vamos a medir la fe. Entonces no recibí porque no tuve fe. Entonces yo pido y no recibo porque no tuve fe y aquel recibió porque tuvo más fe que yo. Entonces ahí vamos viendo esa cuestión que de repente se vuelve en algo casi confuso
Y se nos hace difícil vivir una vida en el Señor sin tener claro ese asunto. Y entonces la fe, de hecho, los que han vivido en el ámbito cristiano, hubo un tiempo, yo espero que ya eso no se haga, pero yo recuerdo haber leído manuales, 5 pasos para tener fe, 5 pasos para recibir tu milagro. O sea, y yo los leía, y yo quizás los leía y de pronto trataba de seguirlo paso por paso y no recibía el milagro. Ustedes pueden creerlo. O sea, la fe se convertía en una fórmula donde hago esto, hago aquello y consigo lo que quiero de Dios. En la palabra dice esto, aquel personaje bíblico hizo esto. Si yo lo hago, recibo lo que quiero de Dios. Créanme, y ese ha sido algo muy lamentable dentro del Evangelio. El hacerle creer a la gente que esto de la fe es cuestión de una serie de fórmulas. Y ahí entonces no hay ningún tipo de relación con Dios. No se promueve el relacionarse con Dios, porque Dios se convierte exactamente en una estatua, en un objeto, al cual si yo hago esto y esto, voy a lograr lo que quiero de eso. No nos somos idénticos a los egipcios, a la mitología griega. No hay ninguna diferencia. Y es a eso donde quiero llegar. Y para mí personalmente era necesario hacer esa aclaración. Fe es lo mismo que confiar. Confiar es lo mismo que fe. Si yo tengo fe, entonces confío. Si yo confío, entonces tengo fe. Yo confío sí y solo si tengo fe. Y si tengo fe, sí, solo sí confío. ¿Lo ven? Así que eso nos va a ayudar a poder entender aún más claro el concepto de la fe, pero ahora viéndolo desde el punto de vista de confiar. ¿Ok? Bueno, ¿y quién es el mejor personaje bíblico que nos puede hablar de la fe y la confianza? Ajá, yo sé, usted me contestó, ¿verdad? Abraham. Abraham, la palabra lo describe como el padre de la fe. Es la persona a quien debemos mirar y observar para ver cómo fue esa relación de Abraham con Dios, porque esa relación nos va a dar una buena idea de qué se trata confiar en Dios. Y créame, confiar en Dios no se logra de la noche a la mañana. No. Esto es, como les dije, es como en una montaña rusa. A veces confío, a veces no confío, a veces confío, a veces no. Eso es ley de vida. A veces confiamos y a veces no. Y usted sabe qué, a veces ponemos a Abraham en un pedestal allá arriba, pero quiero que sepas que Abraham era como tú y como yo, un hombre con debilidad, un hombre con defecto, y precisamente por eso se le conoce como el amigo de Dios. Él, aún así, Dios en su fidelidad siempre estuvo a su lado, siempre confió en él para ver cuánto él podía confiar en Dios. Así que vamos, ¿qué tal? Y vamos a ese punto donde entonces hablemos de Abraham. La historia de Abraham prácticamente la podemos encontrar en el libro de Génesis, desde el capítulo 12 al 25. Ahora, obviamente, por razones de tiempo, no podemos entrar en detalle en muchos de estos versículos, pero sí vamos a hacer énfasis en algunos que nos van a ayudar a, número uno, entender quién era Abraham, y sobre todo quiero que veamos que Abraham era como tú y como yo, que era un hombre con defectos, un hombre con virtudes, pero que no era simplemente, este hombre Dios lo escogió porque era la gran maravilla y siempre confió en Dios porque es el padre de la fe. No, Abraham se equivocó en innumerables ocasiones. Abraham confió en unos momentos y en otros no confió para nada. Y bueno, para eso quisiera entonces empezar a hablarles, por ejemplo, ¿quién fue Abraham? Abraham también falló y ¿saben qué? A Dios no le importó. ¿Por qué? Porque vemos claramente que cuando Dios llama a Abraham, primero le dice que se mueva él con su parentela, ¿verdad? Y Abraham escuchó su voz, escuchó la voz de Dios, y ¿saben lo que hizo Abraham? No cuestionó. Interesante ver que Dios no le dijo a dónde iba, no le dio un mapa,
no le dijo a qué iba a mover, para qué lo iba a mover de ahí, cuando Abraham era un hombre con dinero, un hombre con ganado, era un hombre con siervos, con personas a su cargo, era un grupo de personas el que tenía que obedecerle. ¿Y saben qué? Abraham confió. Así que podemos ver ese primer intento de Dios con Abraham como si Dios le hiciera check. Vamos bien. Conseguí un hombre llamado Abraham, le tiré una bendición, le tiré una palabra, vamos a ver cómo reacciona. Oh, muy bien, se movió. Confió en el Señor y salió de su tierra, lo cual no es nada fácil, sin saber a dónde iba. Pues dice la palabra, dentro de las cosas que hizo Abraham, número uno, Abraham falló, ¿verdad? ¿Saben lo que hizo? Abraham utilizó a su esposa Sara, que era su media hermana, y la utilizó como escudo para salvar su vida. Sí, 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 sí. Era una mujer hermosa. Y entonces, cuando llegan a un lugar, a la tierra del faraón, le dijo que era su hermana, lo cual era una media verdad. No le dijo que era su esposa. Y eso fue un momento donde Dios terminó haciendo, demostrándole a Faraón que él no tenía por qué tocar a esa mujer. Faraón se la devuelve. ¿Y saben qué? Eso no ocurrió una sola vez. Eso ocurrió en dos ocasiones. Y la segunda fue con el rey Abimelech. Volvió a utilizar a su esposa como escudo para salvar su vida. ¿Qué usted cree? ¿Un hombre con virtudes? No, 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 no. No. Abraham no confió para nada en el Señor, sabiendo que Dios le había dado una palabra. Él debió haber confiado en que Dios lo iba a proteger a donde quiera que iba. Pues no. Él utilizó a su esposa como escudo para salvar su vida. Ahí vemos cómo Abraham falló a Dios, como cualquier otro. Y ahora vemos otro momento. Dios le promete un hijo. Le promete un hijo que iba a nacer de Sara. No tan solo eso, le bendijo, diciéndole que toda su descendencia iba a ser bendecida por él. Y en el momento donde Abraham titubeó y como que dijo, pero ¿cómo es esto? Y lo mandó a ver el cielo y le dijo, atrévete a contar las estrellas. Más que ellas va a ser tu descendencia. Y si quieres contar la arena del mar, trata para que veas. Pues más que esa será tu descendencia. Dios le dio una promesa de que iba a tener descendencia. Cuando ya Abraham era de más de 85 años aproximadamente. Fue una promesa difícil de creer. Y ni digamos de Sara. Así que vamos viendo cómo en medio de esa situación Dios está probando la confianza de Abraham. ¿Y qué pasó? Volvió Abraham a caer de su confianza. ¿Saben lo que hizo? Le entregó Sara a su sierva Agar para que tuviera un hijo con ella. Tuvieron a Ismael. No era parte de la promesa de Dios, pero sin embargo Dios siguió siendo fiel y leal a Abraham y a su palabra. Llegado el día, ya cuando Abraham tiene 100 años y Sara 90, fue ahí entonces donde Dios le permitió tener el hijo de la promesa, Isaac. Así que ya a este punto, la relación de Dios y Abraham había llegado a un buen lugar, un lugar de amistad, un lugar de relación. Abraham había demostrado que sí es verdad, no había confiado en ti en este momento, pero quiero que sepas que aún confío en ti. Y sobre todo cuando Dios le demuestra su poder y cuán fiel ha sido a sus promesas, hasta que llegó el punto donde Dios dijo, bueno, llegó la prueba de fuego. Y es ahí donde entonces Dios le pide que entregue a su hijo. Dios le llama a su único hijo, sabiendo que tuvo a Ismael. Pero para Dios ese fue su único, porque era el que amaba y era el que le había prometido. Y le dijo, quiero que entregues tu hijo Isaac en holocausto a mí. Vas a llegar al monte donde te enviaré y allí vas a entregar a tu hijo en sacrificio. Lo dice claramente en Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, quiero que vean que en este momento hay 3 ocasiones donde podemos ver cuánto Abraham confiaba
en Dios. Dios le dio un hijo de la promesa y le dijo que a través de ese hijo serían benditas todas su descendencia. Por lo tanto, Abraham pudo haber pensado, cuando escuchó eso de parte de Dios, pudo haberse derribado en llanto, en clamor. Se lo pudo haber contado a Sara y a todos sus siervos. Y vamos a hacer un clamor ahora para pedirle a Dios que tenga misericordia, que no me entregue a mi hijo, que por favor, que no me lo permita entregarlo en sacrificio, que me permita entregar, no sé, un carnero, a un buey, algo, pero a mi hijo no. Y se pudo haber derramado en llanto y en lágrima pidiendo misericordia a Dios. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Se lo voy a leer porque yo creo que usted no me lo va a creer. Dice antes de llegar, dice en Génesis 22:3, antes de llegar al monte hay un detalle que muchas veces pasamos por alto. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que le dijo Dios. Que Abraham no se derramó en llanto, en clamor a Dios para que no le permitiera entregar a su hijo. No, aquí vemos un Abraham que ya tiene idea de que Dios de alguna manera le iba a impedir hacer eso. Probablemente Abraham dijo, bueno, yo sé que Dios me está probando, pero yo voy a demostrarle cuánto confío en él. Y se levantó de mañana. No le contó nada a Sara, lo cual estoy seguro que no hizo. Y se llevó a su hijo. No le dijo nada a su siervo, no le dijo nada a Isaac de qué se trataba, pero lo hizo, confiando en que algo Dios iba a hacer. Pero quitarle a su hijo de esa manera, lo dudo. Aquí puedes ver cómo Abraham empieza a confiar en el Señor. Ahora, vemos este otro momento en Génesis 22:5, cuando va de camino, ya lleva a sus siervos, lleva la leña, lleva el cuchillo y lleva a su hijo Isaac en camino a Moriah, al monte Moriah, que eran días para llegar allí. Y es entonces cuando le dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Vuelvo y repito, y volveremos a vosotros. ¿Qué significa? Abraham sabía que iba a regresar con su hijo. No dijo, volveré a vosotros, dijo, volveremos. Ahí estamos viendo evidencia de que Abraham confiaba en que Dios era capaz de hacer algo, pero permitirle sacrificar a su hijo, no, 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 no. Yo voy a hacer lo que él me dice, yo voy a ser obediente, no sé qué va a pasar luego, él no me dio detalles, pero aún así voy a ser obediente. Pero si de algo estoy seguro, es que el Dios al que he conocido, al Dios al que yo sirvo, no me va a permitir hacer eso y yo regresaré con mi hijo. Y eso no se queda ahí. Luego dice en Génesis 22:7-8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y dijo Isaac, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahora, imagínese el cuadro. Está Isaac, probablemente un teenager, 18, 15, 19 años, con la leña y Abraham con el cuchillo. Llegan al lugar y Isaac está viendo todo lo que está ocurriendo. A todo este tiempo era una pregunta que probablemente se hacía y no fue hasta ese momento que se atrevió a hacerla. Pero ya cuando están preparándolo todo, ahí entonces viene la pregunta obligada, donde Isaac le dice, pero padre, ¿dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y Abraham le dice, Dios proveerá. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios proveerá. Es ahí donde vemos ese momento que tiene que haber sido dolorosísimo.
Abraham obedece, ya tiene todo preparado. Y es ese momento donde bien dice la palabra que Abraham no tiene de otra. Ata Isaac. No dice que Isaac se resistió. Pudo haber pasado. Pero es el momento donde prepara el lugar y probablemente coloca a Isaac. Cuando Abraham coge ese cuchillo, probablemente pensó Dios, he aquí, hasta aquí he obedecido. Y así tú lo has querido y así lo haré. Probablemente Abraham levantó ese cuchillo y antes de bajarlo, escucha la voz del ángel del Señor que le dice, Abraham, detente, no lo hagas. Abraham tiene que haber soltado el cuchillo y tiene que haber abrazado a su hijo, le tiene que haber besado a su hijo. Y ahí donde el ángel le dice, hasta ahora veo que has confiado en Dios, has confiado en el Señor, no lo hagas. Ya, mira al lado, hay un cordero con sus cuernos enredados, ahí está el sacrificio que has de preparar y presentar para Dios. Pero no, Abraham, no hay necesidad de que entregues al hijo de la promesa. De eso se trata la fe. La fe se trata de confiar. Confiar. Y créanme, la confianza es algo que tenemos que ir desarrollando. Abraham no confió así de la nada. No, no, no. Todo ese relato ocurre desde Génesis 12 al 25. Son años que han pasado hasta el momento tan crucial como ese. Mucho tiempo de experiencias con Dios, donde se amistó con Dios al punto que ya él confiaba y sabía al Dios que había servido. De eso se trata. Luego, la palabra aún hace mención de ese momento en Hebreos, diciendo, así como Abraham llevó a su hijo a sacrificar, aún sabiendo que Dios era capaz de hacer lo que fuese por liberarlo. Eso es fe, es confiar en el Señor. ¿Me puede creer que lo único que Dios busca de nosotros es eso? Confiar. Usted sabe que el hecho de que yo tenga que confiar que Jesús murió en la cruz hace más de 2000 años, que resucitó y que ascendió sin yo haber estado ahí, es precisamente eso. Confiar en algo que yo no he visto. Confiar en algo que yo no vi. ¿Y qué pasa? Que la confianza en el Señor va aún más allá. Fíjense que Abraham tuvo que confiar en una promesa futura. Tú y yo, cuando recibimos al Señor, confiamos en que el Señor ahora, primero el Espíritu Santo ha entrado a nuestro corazón, pero ahora tenemos una promesa de una vida eterna, que en un futuro estaré frente al Señor. Y confío en las palabras que le dijo a sus discípulos y que nos dice a nosotros la Escritura, que está preparando morada para nosotros. Y no solo eso, sino que confío también en que este cuerpo mortal, se convertirá en un cuerpo de gloria y que puede entonces llegar al cielo, a un lugar maravilloso donde estaré ante la presencia del Señor. Confiar es eso, es confiar en lo que va a hacer, lo que está haciendo hoy y lo que hará. Eso es fe. Fe es ninguna otra cosa que confiar. No tenemos por qué complicar la palabra fe. No tenemos por qué buscar la manera de estudiar y así con una lupa a ver qué es y qué no es. No, 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 no. Tenemos que entender que la palabra fe es sumamente sencilla. Significa en confiar, tener confianza, confiar en el Señor, confiar en su palabra, confiar en sus promesas, confiar en todo lo que ha hecho, todo lo que hará. Confiar en que Dios está contigo, está conmigo todos los días. Y así mismo promete Jesús. Jesús en Hebreos 11:1 dice, ahora bien, confiar. La palabra dice fe, pero quiero hacer el ejercicio de cambiar la palabra fe por confiar. Dice en Hebreos
11:1. Ahora bien, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tal si hacemos el cambio? Ahora bien, confiar es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué tal si hacemos el ejercicio? Porque sin confiar es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. No nos compliquemos. La fe es confiar. La fe es confiar que en este momento donde probablemente te encuentras, donde estás sin salida, donde estás pasando por un momento de dificultad, donde probablemente estás pasando por un momento de enfermedad, donde probablemente hay un ser querido que está pasando por una situación difícil, que tú confíes en que el Señor hará su obra y que sea su voluntad hecha así en el cielo como en la tierra. Confiar en que el Señor lo haga, reposar en ello, descansar en eso, descansar en el Señor, no tratar de hacerle caso a esa serie de pensamientos que lo que me traen es angustia, desesperación, depresión, no, acallar esas voces y confiar en que Dios está ahí para ti y para mí, para intervenir en la situación que pongamos delante del Señor y que Dios hará su obra conforme a Él quiera. Puede que sí, recibamos la respuesta tal y como la queremos. Puede que no, puede que la respuesta no sea la que esperamos. Pero quiero que sepas que sea cual sea, es la perfecta voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que confiar, que es la perfecta voluntad de Dios. Abraham dudó. Abraham pensó que esa promesa de ese hijo probablemente tenía que ser con una de sus esclavas. Y por un momento quiso ayudar a Dios. Quiso controlar lo que Dios ya le había dicho. Y muchas veces hacemos lo mismo. Queremos ayudar a Dios. Queremos controlar, tener control de la situación cuando Dios nos está diciendo, suéltala, suéltala, deja que yo haga mi obra. Confía en que yo lo voy a hacer, pero también confía en que lo que voy a hacer es lo mejor para ti y para los tuyos. Confía en que sea lo que sea que Dios haga, es lo mejor. Va a tener el mejor desenlace, va a tener la mejor respuesta, la mejor, el desenlace, el fin de lo que sea, va a ser el mejor. Es el que Dios quiere y ese es la manera en que Dios quiere hacerlo. Es importante que entendamos lo siguiente. De la misma manera que Abraham confió en Dios sin saber exactamente qué le esperaba, así también nosotros nos toca confiar hoy. Abraham caminó sin mapa, sin garantías, sin ver el resultado final y aún así confió en el carácter de Dios. De la misma manera, fíjense las palabras que Jesús dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz. Esto lo dijo de nuevo, antes de ir a la cruz. Antes, en el momento en que va a Getsemaní a hacer esa oración que todos podemos ver y leer en los evangelios. No para prometerles una vida sin dolor, sino para enseñarles en quién confiar cuando el dolor llegue. Dice en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dice eso y aún no había resucitado. Jesús dice eso antes de llegar a la cruz. ¿Acaso no les parece eso parecido a lo que le dijo Abraham a sus siervos? Esperad, porque volveremos mi hijo y yo. ¿No se les parece? Jesús le habló convencido de que iba a cumplirse
la voluntad del Señor y de que el plan de Dios sería hecho, aun cuando sus lágrimas parecían de sangre, aun cuando decía, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aun en su momento de dolor máximo, él se atrevió a decir, llegará el momento donde venceré. Venceré, porque ¿cómo puede vencer? Jesús venció la muerte a través de la resurrección. La resurrección fue el símbolo de haber vencido a la muerte. Así que Jesús, antes de llegar a la cruz, ya les había dicho a sus discípulos que iba a vencer. Y aún así, hablaba con total confianza del Padre. Abraham caminó sin saber el final. Nosotros caminamos en lo que Dios ya hizo y en lo que prometió hacer. Esperen aquí porque yo y mi hijo volveremos. ¿Qué te parece? De ahora en adelante, cuando pienses en la palabra fe, piensa en eso. Piensa que fe es confiar. Piensa que fe es confiar en el Señor. En medio de la situación que te encuentres, confía en el Señor. ¿Qué significa confiar? Respirar hondo, no desesperarnos, orar al Señor, esperar que Él responda cuando Él quiera, como Él quiera, porque su voluntad es la perfecta. Quiero que sepas que Dios tiene grandes cosas para ti. Y este es apenas el episodio 3. Lo que nos espera va a estar aún mejor, porque así como hablamos de la fe y la confianza, hay otra palabra que quisiera introducirles que no es bicondicional. ¿Notaron el corte? Fue porque dije la palabra y no tenía que decirla. Ups. Pero anyways, esperen para el próximo episodio. Y bueno, recuerden, no hay por qué negociar con Dios y no hay por qué utilizar tratos con Dios. No, 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 no. La fe consiste en confiar en el Señor, descansar en Él y Él hará. Nos vemos para el próximo episodio. Dios te bendiga.